Saluditos nuevamente, estamos otra vez con las guías de lenguaje y literatura. Vamos a reiniciar dado que el programa para lenguaje y literatura de educación media ha cambiado y ahora se ha convertido en Slengua, modificando todo el contenido desde la guía 8, que es la que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar la guía 8 de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Cabe mencionar que estas guías se van a ir trabajando a partir del libro de texto y vamos a tener también como apoyo las guías digitales. Vamos a iniciar, vamos a ubicarnos en la parte inicial, en la primera actividad. La primera actividad se nos muestra como anticipación. Se nos dice que es una actividad entre pares y se le pide leer el poema en voz alta y con la entonación adecuada. El poema se titula Con flores escribes y dice así: con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pintura vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Este poema fue escrito por Nezahualcóyotl. Él nació en 1402 y fue gobernador y poeta mexicano. Hizo grandes aportes a la organización administrativa y estructura legal de su reino. ¿Qué se nos pide hacer? Se nos presentan una serie de cuestiones que se le pide resolver. La primera cuestión le orienta a cuál es el tema que se desarrolla en el poema titulado Con flores escribes. Se le pide que lo describa de una forma breve. En el poema se hace una descripción de cómo el dios creador para los aztecas Kukulcán origina, mantiene y borra la vida de sobre la tierra. En el literal B se le pide que reflexione y escriba una interpretación sobre la figura llamada dador de la vida, que se encuentra en el primer verso y que explique cuál es la importancia de esta expresión con respecto a la visión del mundo que tenían las civilizaciones prehispánicas. Pues respecto a esta expresión, dador de vida, que se encuentra en el primer verso, vamos a describir, vamos a detallar que dador de vida hace referencia específicamente al dios creador Kukulcán, deidad considerada por el pueblo azteca como generador de la vida y creador del universo, misma deidad que se dedica a mantener ordenado todo el cosmos. Bueno, en el literal C se le pide que según la visión precolombina interprete el siguiente significado del verso subrayado. El verso subrayado lo encontramos por acá y es: después destruirás águilas y tigres. Se le pide que usted dé su interpretación acerca de ese verso y que tome en cuenta la información del ladrillo. La información del ladrillo está acá y dice: en el periodo prehispánico los animales tenían un lugar importante en la visión del mundo de los pueblos. El tigre o jaguar significaba la noche y a los hombres con poder. El águila se relacionaba con el sol y ambos animales se encontraban estrechamente vinculados al poder militar. Bueno, lo que se está dando a entender en esta expresión es que así como el Dios ha generado la vida, ha creado el día, ha creado la noche y todas las personas en la tierra o sobre la tierra, así como los ha creado, en un momento dado también los puede destruir. Luego tenemos el literal D. En el literal D se le pide escribir en su cuaderno un comentario sobre la visión del mundo que se refleja en el poema. ¿Qué entiende usted del poema y cómo denota, cómo entiende esa visión del mundo que estas civilizaciones tenían? Respecto de eso vamos a detallar, el poema es azteca y al igual que otras civilizaciones ellos buscaban explicar su origen, eso lo reflejan en el poema, y para dicho propósito atribuían su creación, su origen y la existencia del mundo, del universo, a deidades supremas, a grandes dioses. Estos dioses que se habían encargado de originar la vida, de organizar el mundo y seguían cuidando de la humanidad a través del tiempo. Con eso hemos concluido la primera actividad. Lo último que se le pide es que comparta sus respuestas con la clase. Luego vamos con el siguiente tema, la actividad 2, que le pide leer la información acerca del discurso oral, específicamente la planificación de este.
Respecto de la planificación a seguir para un discurso oral, se nos detalla que para elaborar un discurso oral es preciso seguir un proceso, una planificación, dado que si esta no se sigue, eso puede causar en el emisor, en la persona que va a dar a conocer el discurso, sensaciones de miedo o inseguridad al enfrentarse a un público. Es así que debe considerar ciertos aspectos para preparar ese discurso oral. Primero que nada debe analizar a las personas a las que se va a dirigir y cuáles son los intereses de las mismas. También debe determinar el contenido del discurso, tiene que definir qué va a decir, específicamente qué va a decir y qué ideas quiere transmitir a su público. Debe considerar el contexto en donde va a desarrollar su discurso y respecto de este tiene que verificar qué elementos o apoyos necesita. Por ejemplo, si es un público bastante numeroso, necesitará posiblemente un micrófono. Si se tratase de un lugar oscuro, posiblemente necesite luces y modular de forma determinada la voz. Finalmente, debe establecer objetivos, es decir, qué persigue con su discurso, qué quiere lograr, qué quiere dar a conocer, qué mensaje quiere transmitir. Para cumplir la intencionalidad del discurso, además, es imprescindible que se siga la estructura de los textos, esa estructura tradicional compuesta por inicio, desarrollo y final, o dicho de otra forma, introducción, desarrollo y conclusiones. Conocido esto, vamos a analizar los puntos que se nos pide resolver de acuerdo al texto analizado. Se le pide desarrollar y comentar con la clase las conclusiones de acuerdo a lo solicitado. ¿Y qué se le solicita? Se le solicita reflexionar sobre las participaciones orales que se tuvieron en la actividad 1. Si recordamos, se le pedía que las respuestas de la actividad 1 las pudiera compartir con su clase. Respecto de esto, vamos a determinar, suponiendo que estas participaciones ya se hicieron, y de acuerdo a su finalidad, vamos a detallar que cada participación buscó manifestar la opinión personal de cada uno de los emisores acerca del tema estudiado, que era la literatura precolombina. Debido al corto tiempo para su preparación, cada discurso fue breve y su estructuración se presentó de una forma un tanto informal y poco profunda, es decir, que quedó poco tiempo para investigar un poco más y profundizar más acerca del tema. Pese a eso, el discurso se fundamentó en información bibliográfica, ya que se apegaba a la información que la guía nos aporta, y a esa información se accedió con anterioridad, obviamente, a poder estructurar el discurso. Luego, en el punto B, se le pide identificar qué elementos de la planificación de un discurso se puso en práctica de manera informal en la actividad 1. Los elementos que se pusieron en práctica en la actividad 1 para redactar las participaciones de los emisores fueron las siguientes. Primero se analizó el auditorio y respecto de esto, desde el inicio se conocía que el discurso debía dirigirse a los compañeros de clase y ser conocido, escuchado también por el docente. De acuerdo a esto, el discurso tenía un propósito formal educativo y a la vez se presentaba como una manera de dar a conocer información. El elemento 2 es determinar el contenido del discurso. Respecto de esto, el contenido de nuestro discurso, específicamente ese de la actividad 1, debía tener nuestra opinión propia respecto de la visión del mundo que tenían las civilizaciones prehispánicas. En el punto 3, que sería considerar el contexto, el discurso iba a compartirse en el salón de clase, sabiendo que contamos con una buena iluminación, la participación sería breve y además el grupo es pequeño, no se necesitaría auxilios en cuanto a iluminación y sonido. Lo que se necesitaría solamente es el cuaderno de apuntes como apoyo y modular la voz de una forma adecuada. En el punto 4, que sería establecer los objetivos del discurso, en nuestro caso el objetivo del discurso trata de esclarecer qué opinamos nosotros sobre la visión del origen del mundo que tenían las civilizaciones prehispánicas y cómo se refleja este en el poema. Hemos solucionado la actividad 2, vamos a pasar a la actividad 3. En la actividad 3, que se denota que sería en equipo, se le pide leer el siguiente texto y el texto se titula
Discurso de graduación de Bachillerato 2017. Es un discurso de una graduación real en el cual un emisor, un encargado, una persona que se encargó de dar este discurso, se despide de sus compañeros, los motiva a seguir, en fin. El discurso dice así: bienvenidos sean todos los que están presentes en esta singular tarde. Decía Aristóteles en algún momento que las raíces de la enseñanza son amargas, sin embargo, la fruta es dulce. ¿Qué razón tenía? Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que tras un duro trabajo se halla una grata recompensa. Pero aún nos queda mucho lienzo sobre el que pintar nuestro paso en este mundo. Muchos de nosotros tomaremos rumbos distintos, cada uno aportará algo a la sociedad de una u otra manera. Unos desde el campo científico, como la medicina, la ingeniería, la física, química, biología. Algunos lo harán desde los medios de comunicación, expandiendo nuevos hallazgos encontrados sobre la historia de la humanidad. Unos cuantos harán un cambio motivando a la actividad física, la reflexión en este sentido filosófico. A fin de cuentas, todos tenemos la capacidad suficiente para hacer un pequeño pero importante cambio. A partir de este momento empieza otro capítulo para cada estudiante. Y con esto me refiero tanto a los que vayan a graduarse como los que no. Porque a fin de cuentas, esos compañeros han estado con nosotros estos años compartiendo risas, enfados y alegrías. Todos nosotros hemos conseguido dejar una huella indeleble en el lugar que ha sido nuestro segundo hogar durante tantos años. Muchas gracias por todo y que disfruten de esta celebración. El discurso fue redactado por Steffi Bayer. En base a este discurso se le pide seleccionar diferentes ítems como los que encontramos a continuación. Lo primero que se le pide es identificar las partes que conforman la estructura del discurso. Obviamente, en el párrafo 1 y 2 encontramos la introducción, en el párrafo 3 y 4 encontramos el desarrollo y en el párrafo 5 y 6 encontramos el final del discurso. Vamos a ubicarnos ahora en la cuestión B. En la cuestión B les solicita responder a qué tipo de público se dirige, que explique. El discurso que estamos analizando obviamente es escuchado por personas de diferentes edades con diferentes niveles académicos. Esto dado que por tratarse de una graduación se espera la presencia de docentes, padres de familia y demás parientes de los graduandos como hermanitos, primos, en fin. Ahora específicamente es preciso aclarar que el mensaje está orientado a motivar a esos graduandos que en este momento están teniendo su fiesta de egreso, fiesta de graduación, y se les motiva para una construcción adecuada de su futuro, para una participación productiva y exitosa en la vida adulta. El siguiente punto le pide responder cuál es el propósito que se pretende alcanzar con el mensaje. Y respecto de esto vamos a afirmar que el propósito del mensaje es dar a conocer los sentimientos nostálgicos por culminar una etapa tan importante en la vida de un ser humano. A la vez se busca motivar a los graduandos a convertirse en personas productivas y exitosas, y para esto que se involucren en las diferentes áreas laborales del mundo adulto. Concluimos la actividad 3. Se le pide también compartir sus puntos de vista, sus respuestas con la clase. Y pasamos a la actividad 4. En la actividad 4 seguimos analizando la literatura precolombina, específicamente en este punto sus características. ¿Qué se le pide? Se le pide realizar una actividad apoyado de su docente y para eso se debe leer la información referida a la literatura precolombina. Lo que nos da a entender, a conocer a grandes rasgos la información es ese interés que siempre ha tenido la humanidad por explicar su origen, por entender de dónde venimos y cómo fue generada la vida, cómo ha sido ordenado el mundo, por qué estamos acá. Y para eso se han ido generando ciertas creencias, ciertos mitos en las diferentes civilizaciones que han existido a través del tiempo. Y las civilizaciones prehispánicas no fueron la excepción. Fue así que la civilización maya, la civilización azteca y los incas generaron su propia cosmovisión acerca de cómo habían sido creados, se dieron una religión, adoptaron sus propias costumbres, sus propias tradiciones
y pudieron transmitir esa cultura y tradiciones a otras generaciones a través de la transmisión oral o tradición oral. Usted puede leer un poco más detenidamente el texto para que se comprenda mejor. Acá se nos define qué es cosmovisión como la visión o concepción global del universo. Expresa la relación de los seres humanos con los dioses y el establecimiento del orden jerárquico del cosmos. Además, se dice que agrupa un conjunto de mitos que explican el origen del mundo. Tenemos por acá las características que se atribuyen a la literatura precolombina. Entre sus características son 4 las más relevantes, las que se van a estudiar en este video, en esta guía. La primera es que se ubica a la persona en una relación recíproca de dependencia con las deidades. Es decir, el ser humano depende de los dioses y los dioses dependen en alguna forma de los seres humanos. La siguiente se expresa la intervención de los dioses en la creación del universo y de la vida del ser humano, además de manifestar ritos ceremoniales sagrados. Como característica 3 tenemos que se interpreta la realidad y los acontecimientos pasados y futuros a través de metáforas sobre elementos de la naturaleza, fauna y flora. Y finalmente, la característica 4 nos informa que se representa un ciclo de renovación constante de la vida y de la existencia del ser humano, principio, fin y nuevo comienzo, es decir, vida, muerte y regeneración. Luego de analizada esa información se le pide responder de forma oral las siguientes cuestiones. En el literal A encontramos la cuestión que le solicita responder acerca de en qué consiste la literatura precolombina. La literatura precolombina es descrita como un conjunto de escritos y demás manifestaciones literarias orientadas a la explicación del origen de la vida, la descripción de las costumbres, creencias y cultura de los pueblos prehispánicos. Además, un aspecto muy importante que no se puede dejar de mencionar referido a la literatura prehispánica es que ésta se da a conocer de manera más común de la forma oral que de la forma escrita. En el literal B se le pide mencionar qué características de esta literatura se presentan en el texto que se leyó en la actividad 1. Y respecto de esto podemos afirmar que las 4 características antes mencionadas se encuentran presentes de alguna forma en dicho texto, en ese poema que se leyó en la actividad 1. La primera característica es la dependencia hombre-deidad. Esto dado que en el poema se describe una deidad suprema que originó la vida y decide el momento en el cual la retira. La característica 2 es intervención de los dioses en la creación del universo. ¿Cómo se refleja esta característica en el poema? Pues en el texto del poema se describe un dador de la vida, una deidad, un dios que interviene en la existencia de los seres humanos sobre la tierra. La característica 3 es la referencia a los acontecimientos pasados y futuros a través de metáforas que aluden a la naturaleza. Bueno, esta característica se encuentra presente de alguna forma dado que en el texto se alude a la generación de la vida en un principio, mucho tiempo atrás obviamente. Y la característica 4, que es la renovación constante de la vida sobre la tierra, que ya decíamos que alude a la vida, la muerte y la regeneración, se encuentra presente en el texto cuando se describe la creación de la vida, la permanencia de la vida en este mundo y finalmente se detalla la muerte cuando se dice que en algún momento ese Dios va a destruir a esos seres que ha creado sobre la tierra. Bueno, hemos respondido para la actividad 4. Vamos ahora a revisar la actividad 5. La actividad 5 se le dirige como una actividad entre pares, es decir, una actividad entre compañeros. Para dar solución, primero hay que leer el texto. El texto se llama El árbol fecundo de Temuanchán. Y el texto dice así: árbol florido se yergue en Temuanchán. Allí fuimos creados, allí nos dio ser. Allí enlazó el hilo de nuestra vida, aquel por quien todas las cosas viven. Del mismo modo, yo forjo el oro. Del mismo modo, yo pulo el jade. Es mi hermoso canto, es cual si fuera una turquesa, como 4 veces nos hizo girar, allá en Temuanchán, aquel por quien todas las cosas viven. El poema es anónimo. Respecto de este poema se le pide hacer lo siguiente.
se le pide resolver las siguientes cuestiones. Antes de responder, vamos a analizar el cuadro informativo, que se le dice que Temuanchan es una ciudad mítica de los olmecas. No hay datos que permitan indicar la existencia o ubicación precisa de esa ciudad. Bueno, lo primero que se le pide resolver es que identifique en el texto las características de la literatura precolombina. Vamos a empezar. Primero tenemos la dependencia de hombre-deidad. En el texto, en el poema, se describe un Dios creador y ordenador de la vida del hombre. La característica 2, intervención de los dioses en la creación del universo. Precisamente el texto describe cómo un Dios creador origina la vida y establece una similitud entre dicha acción, esa acción del Dios creador, y el trabajo del joyero. En el punto 3, la característica es la referencia a los acontecimientos del pasado y futuro a través de metáforas. Esto se presenta en algunos versos, por ejemplo, ahí enlazó el hilo de nuestra vida. Se refiere a un acontecimiento pasado y se hace metáfora de cómo se originó la vida, detallando que fue enlazada por ese Dios que se menciona en el texto. Otro verso que da a conocer una metáfora es: del mismo modo que yo forjo el oro. Luego, la característica 4 la tenemos como renovación constante de la vida en la tierra, y esta se da a conocer a través de que la vida es originada y forjada a la voluntad de un Dios creador. En el punto B se le pide explicar la relación que establece el yo lírico, el narrador, entre el origen de la vida y su oficio. Acá el yo lírico establece una relación de semejanza entre cómo el creador origina y moldea la vida y cómo él crea y forja sus joyas. En el literal C se le pide que a partir del contenido explique por qué usted cree que ese contenido tiene relación con el título que se le da al poema. Vamos a empezar por recalcar que el título del poema es El árbol fecundo de Temuanchan. El título anterior que acabamos de mencionar se debe a que en dicho lugar se originó la vida. Por eso se llama árbol fecundo. Y Temuanchan, como ya decíamos del cuadro informativo, es un lugar, una ciudad olmeca, donde se supone que se ubicaba este árbol, y este árbol dio origen a la vida. Esto según la concepción de estos pueblos. Para finalizar esta actividad, de igual forma se le pide socializar sus respuestas con la clase. Vamos con la última actividad, la actividad 6. Del mismo modo se le pide leer el texto. El texto en esta ocasión es oración primera al hacedor. Bueno, tenemos por acá el texto. El texto reza de la siguiente forma: raíz del ser, Viracocha, Dios siempre cercano, Señor de vestidura deslumbradora, Dios que gobierna y preserva, que crea con solo decir, sea hombre, sea mujer. El ser que pudiste y criaste, que viva libre y sin peligro. ¿Dónde te encuentras? ¿Fuera del mundo? ¿Dentro del mundo? ¿O en medio de las nubes? ¿O en medio de las sombras? Escúchame, respóndeme, haz que viva por muchos días, hasta la edad en que deba encarnecer. Levántame, tómame en tus brazos, y en mi cansancio auxíliame, donde quiera que estés, Padre Viracocha. Este poema es anónimo y obviamente es una oración a Viracocha, el Dios creador, el Dios supremo del pueblo inca. Antes de responder las cuestiones, vamos a analizar el cuadro informativo, en el cual se le da a conocer que en la cultura inca Viracocha era el dios sol. Al entrar en contacto la religión inca con el catolicismo, este pensamiento mítico prehispánico pasó a ser considerado por los incas como un Dios único y universal, el ser supremo creador de todas las cosas. Para los incas era Viracocha. Bueno, ahora sí podemos responder las preguntas. Se le pide resolver y después socializar sus respuestas con la clase. En el literal A se le pide que responda qué significa el atributo raíz del ser que se otorga a Viracocha, que el poeta otorga a Viracocha. Viracocha considerado como Dios supremo de los incas. Se le pide explicar a través de sus conocimientos previos sobre la cosmogonía de los pueblos prehispánicos. Respecto de esto, vamos a responder que
esta expresión raíz del ser es referido a que, de acuerdo a los incas, como ya mencionábamos, de acuerdo a la información del cuadro que analizábamos antes, Viracocha es la deidad creadora del ser humano y de todas las cosas sobre la tierra y más allá de esta. En el punto B se le pide que analice los versos Señor de vestidura deslumbradora y que responda con cuál elemento de la cosmovisión inca compara el poeta al dios Viracocha. El elemento con el que el poeta compara a Viracocha es el sol, dado que este astro celeste se identificaba como la deidad creadora, en otras palabras, Viracocha. En el literal C se le pide que en los versos donde te encuentras, fuera del mundo, dentro del mundo, en medio de las nubes o en medio de las sombras, usted responda cuál es la condición exclusivamente divina que quiere manifestar el poeta a través de estas expresiones. Naturalmente, el poeta quiere manifestar el gran poder de su dios, de Viracocha, y específicamente su omnipresencia, dado que como deidad Viracocha cuenta con la facultad de estar en todos lados, en todas partes. Hemos respondido las preguntas de la actividad 5, analizamos el cuadro y finalmente se le da una actividad para realizar en casa, que es así, la vamos a dejar para que usted la haga precisamente en su casa, la haga solito. Y en esta se le pide que investigue el mito de la creación según la cultura maya para la siguiente clase. Eso sería todo entonces de la guía 8 de Es Lengua para segundo año de bachillerato. Espero les haya sido de ayuda mi participación